Estamos en comunicación con el politólogo, para mí, uno de los politólogos más importantes de la Argentina en estos últimos tiempos y con una mirada muy disruptiva de la realidad. ¿Se nos cortó? Ahí está. Estoy hablando de Andrés Malamud. Andrés, ¿cómo estás? Gracias por ¿Qué tal, Rosario? atendernos. Hola, ¿me escuchás? Te escucho muy bien, gracias por llamar. Rosario Agostini y Anita Aramayo te saludan. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿Cómo están ustedes? muy Bien, bien, gracias. gracias. Bueno, Andrés, hoy un día nos toca justo charlar hoy que ocurre que 5 diputados del bloque de la Unión Cívica Radical ayer decidieron no apoyar el proyecto original que había presentado el bloque de la Unión Cívica Radical sobre el tema de la movilidad jubilatoria y sí apoyar el veto de la ley por parte de Javier Milei. Y yo además sé, digamos, de tus orígenes, tanto como Ujú. los míos. ¿Qué mirada tenés hoy de la Unión Cívica Radical en el marco de esto que te estoy contando? Empezamos por estos 5 diputados. Dale. Hay dos maneras de interpretar lo que están haciendo. La primera es responsabilidad fiscal. La segunda, conducta de casta. Ajá. Responsabilidad fiscal significa que la vieron, habían votado un aumento de los jubilados que no tenía contraprestación presupuestaria, habían votado un aumento que no tenía plata, vieron la luz y decidieron cambiar su actitud. Ujú. La otra es que recibieron algo. Ese algo puede ser dinero, puede ser una promesa de una candidatura o puede ser pegarse con un presidente que hoy es popular. Sí. En cualquier caso, la foto que se sacan con Martín Menem en la Casa Rosada es una foto que delata servilismo más que convicción. Vos sabés Están que todos me... sonriendo por per- haber traicionado a su bloque. Eso es lo que llama la atención, porque perfectamente pueden decir, me equivoqué, el equilibrio fiscal es fundamental y pago el costo político. Pero acá no están tratando de pagar un costo político, están tratando de llevarse un beneficio político por haber panquequeado. De todas maneras, es aceptable que alguien entienda que no, que están siendo responsables con el fisco. Mucha gente en su partido tiende a interpretar esto. ¿Y sabés por qué creo que ellos también piensan esto? A ver. Porque cierran los comentarios cuando tuitean. Mm. Saben que los van a inundar de puteadas. Ajá. ¿Sabés qué me Ellos dio saben que hicieron mal. la foto esa? Me resultó obscena. Tuve sensación de obscenidad. Porque durante muchos años la Argentina, en las provincias, en el Consejo de los Consejos Deliberantes, en el Congreso Nacional, vos sabés que hay negociaciones, que pasan cosas, digámoslo. Ahora, la foto es como la muestra clara de que pasaron cosas. Y mi sensación fue de obscenidad. Es eso. Vos lo que interpretaste es actitud de casta. Conducta de colusión entre los políticos para beneficiar a los políticos. Por supuesto que siempre hay una cobertura retórica. Van a decir que hacen esto porque beneficia de tal manera a estos y a aquellos. Pero acá lo que se ve es una sonrisa de disfrute por haberse pasado de bando, por haber transado con el adversario. Está muy bien negociar y acordar, como vos decías, pero acá ellos lo que están haciendo es anticipar un voto contrario al que ellos mismos hicieron hace unas semanas. Así Claro. que eso hay que explicarlo con algo más que una sonrisa. Si vos te estás matando de risa de cambiar de posición, algo está mal, algo Mm. huele mal. Eso es lo que no consiguen explicar. ¿De qué se ríen? Qué buen título. Es de qué se ríen, tal cual. Andrés, la Unión Cívica Radical es un partido que tiene 130 años de historia. Ha pasado por crisis, infinidad de ellas. Siempre cuento este chiste que en el año 89, después que se va Raúl Alfonsín, el doctor Alfonsín de la Ujú. presidencia, mi mamá decía que en Jujuy había 3 radicales. El hoy ministro de gobierno de la provincia que se llama Chiqui Álvarez García, un tío mío que ya murió y yo. Pero bueno, porque viste que nadie se quería hacer cargo de Raúl, nadie era alfonsinista en el 89. La pregunta que te Cierto. quiero hacer es, hay una clara crisis dentro de todos los partidos, pero hablemos de la Unión Cívica Radical en este momento. Con De Loredo Sí. tratando de conducir un bloque muy difícil, por cierto, con esta sensación de, bueno, que en cualquier momento vuelcan algunos que no tienen convicciones muy firmes o que prefieren la negociación de casta. Ya pasó con la transversalidad, perdón, ya pasó en otros tiempos. ¿Cómo ves a todo esto? Un solo 3%, según Jacobe, de argentinos que se reconocen como radicales
Y el resto, bueno, no sé, no nos miran desde ese lugar o terminan votando al radicalismo en las provincias, como se parece más a partido provincial, la Unión Cívica Sí. Radical. ¿Cómo es tu análisis de la UCR y del radicalismo en este marco con Milei, con todo lo que significa Milei, redes sociales, etcétera? Empiezo con la conducta del bloque y después pasamos a las identidades sociales. Dale. En este caso, Rodrigo de Loredo está teniendo una actitud muy equilibrada. Fíjate que hasta ahora se lo se lo pegaba al gobierno, se pensaba que él era el más mileísta de los radicales. Sí, Y en este caso tienen la tarea de gestionar, de administrar un bloque con 34, ahora 33 miembros porque uno se fue a un cargo mejor, sí. que están divididos entre las típicas almas del radicalismo, la metropolitana y la federal, y además entre la decisión de ser aliados u opositores al gobierno. Y en este caso lo que estaba buscando es una actitud intermedia, que reconozca por un lado la necesidad de los jubilados y el voto anterior del bloque, y por el otro la disidencia de estos que vieron la luz y ahora defienden el equilibrio fiscal. La propuesta para eso, entiendo que le estaba levantando Soledad Carrizo, una diputada cordobesa, que lo que proponía es insistencia parcial, Claro. agregarle ese 8% que el gobierno les comió en enero a los jubilados, pero no exigirle al presupuesto de los próximos años que reproduzcan el aumento. Es decir, devolverles lo que se comieron, pero no asegurar un aumento automático gatillado por la inflación en los años que vienen. Parece una posición razonable. Sí, Aún así, se le fueron estos 5 a sonreír en la Casa Rosada. Así que fíjate lo difícil que es ser equilibrista, o mejor dicho, contenedor en el radicalismo. tal cual. Y esto deriva en parte de lo que recién decías. La identificación social con el partido es muy baja. Ojo, 3% en esta crisis, con 2 presidentes que se tuvieron que ir antes, con un partido que hace años que no puede presentar un candidato presidencial, no está tan mal. El radicalismo existe, sobre todo porque existen nichos, gobierna 5 provincias, 400 intendencias. Yo estuve en Corrientes hace unos meses Sí. y hablando, diciendo del radicalismo, si vuelve al gobierno, y ellos me miraban con cara de, el radicalismo está en el gobierno. Y a ustedes en Jujuy les pasará lo mismo. Sí. Hablar del radicalismo en Mendoza, Jujuy, Corrientes, Santa Fe o Chaco es diferente a hablar en las otras 19 provincias. ¿Qué es lo que va a pasar con las identidades? Van a seguir siendo fluidas y gelatinosas porque pasa en todos lados. Las 2 mayores identidades políticas argentinas en este momento son kirchneristas y mileístas. Ujú. Se definen por una persona. Las identidades políticas se personalizaron. No es que nunca hubiera sido así. Fíjate que el peronismo viene de una persona. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que con el tiempo se institucionalizaban. Perón moría, al partido le ponían justicialista y seguían adelante los que quedaban. Bueno, nos pasó hoy Ahora los es personalistas muy y difícil antipersonalistas en la imaginarse Unión una Cívica libertad Radical. avanza sin Milei. Mirás el bloque de ellos, diputados y de senadores, y no ves partido después de Milei. Mm. Por lo tanto, son personalistas. Al radicalismo lo que le falta es un líder carismático. Si lo tuviera, duplicaría o triplicaría ese 3%. Ujú. Me da la sensación que el PJ se convirtió, en muchos casos, en un partido vecinalista que gana La Matanza, que gana, bueno, el conurbano, y que con eso le alcanza para condicionar una elección nacional o incluso para ganar la provincia más importante del país en términos de números. Pero también tengo la impresión que la Unión Cívica Radical le pasa lo mismo con estas 5 provincias que nombraste y además de los municipios. Es como partidos provinciales. Y a su vez la Libertad Avanza, que no tiene una composición federal, sino muy porteña, incluso desde su nacimiento, desde su raíz. Vos hablas de las 2 almas radicales, ¿no? Hablas del alma federal y del alma metropolitana. ¿No te da la Así sensación, es. o cómo, la pregunta sería, eh, cómo afecta todo esto que vemos en la construcción de la institucionalidad y digamos, del funcionamiento del Congreso, de las decisiones, del Poder Ejecutivo, etcétera, en la Argentina? Mira, yo acabo de publicar un artículo académico con un colega noruego con el que escribimos bastante. Es sobre la institucionalización del peronismo, que Ajá. estuvo siempre en discusión. Steve Levitsky, un gran politólogo norteamericano, tiene un libro fantástico sobre eso y él habla de una desorganización organizada. Pero el artículo lo publicamos en una revista que todo su número especial se dedica a esto, a hablar de la personalización de los partidos institucionalizados. Ejemplo típico, el Partido Republicano con Donald Trump. Ujú. El Partido Republicano es el partido de Lincoln,
El que gana la guerra civil garantiza la unidad de los Estados Unidos y abole la esclavitud. Flor de partido en el siglo XIX. Y hoy Trump hace de él lo que quiere. Hoy el ex vicepresidente de Bush, Dick Cheney, dijo que iba a votar por Kamala Harris. Y a todos los republicanos moderados los echaron de las candidaturas y del Congreso. ¿Por qué te cuento esto? Porque lo que está pasando en Argentina de la fluidez de los partidos políticos es un fenómeno global. Está pasando en todos lados. Emmanuel Macron, que hoy es el presidente de Francia, era un tecnócrata al servicio del Partido Socialista, pero creó un partido nuevo después de ganar las elecciones. Giorgia Meloni era la lideresa de un partido que existe de hace 10 años. Antes de eso era otro partido con otro nombre, ella lo fue transformando. En América Latina ni hablar, hay candidatos de partidos hay presidentes de partidos establecidos como en Uruguay y en Brasil, pero antes tuvimos a Bolsonaro. Y en Chile gobierna Boric, y en Colombia Petro, de partidos que nunca habían gobernado. Así que lo que pasa en Argentina puede ser del agrado o del desagrado de mucha gente, pero es normal, es lo que pasa en todos lados. Y a pesar de eso, fíjate que recién hablábamos, a nivel subnacional, la inercia histórica todavía cuenta, el radicalismo y el peronismo siguen ganando elecciones, siguen gobernando provincias y siguen teniendo muchos intendentes en las municipalidades. A la Libertad Avanza le cuesta entrar ahí, le cuesta entrar a las instituciones, le cuesta construir institucionalidad. El problema es que las instituciones partidarias argentinas tienen dificultades para poner presidente. Claro. Ahí lo que vemos es un desfasaje entre la representación abajo, con el vecino, y la representación arriba, donde la gente los ve como casta. El PRO tiene hoy un dilema, digamos, como el resto de los partidos, después de la irrupción de Milei, donde hay una parte de su electorado que aparentemente se identifica con Milei o con las políticas que establece Milei. Está partido porque Bullrich intenta tironear hacia la fusión, mientras que Macri juega un equilibrio raro. A mí me llama la atención porque por un lado manda a los senadores a votar de una forma y después al otro día apoya el voto. Es rarísimo. Pero mi pregunta es, ¿cómo lo ves? ¿Cuál crees que es el desafío del PRO o de Macri en particular con vistas al 2025 y 2027? Sobrevivir. Macri entendió algo tarde que una de las principales cosas que él había hecho en la política es fundar un partido. Y fíjate cuán importante es que los partidos nacionales se crean una vez por siglo. Sí. El radicalismo en el siglo XIX, el peronismo en el siglo XX y el PRO en el siglo XXI. Los demás partidos son o provinciales, aunque tengan nombre nacional, como el Partido Socialista, pero solo gana diputados en Santa Fe, o flash, partidos que aparecen con un líder y se van con él o con ella, como la coalición cívica de Lilita Carrió. No habrá coalición cívica sin Lilita Carrió. Claro. Los tres partidos nacionales son el peronismo, el radicalismo y el PRO. En el tiempo que duraron esos tres partidos hubo decenas de presidentes. Vos quedás en la historia más por fundar un partido que por presidir el país, porque la presidencia son 4 años y encima no le fue muy bien. Él se dio cuenta que su legado era el PRO y lo está defendiendo. ¿Cómo le va a ir? No sabemos. Pero habla bien de él que haya reconocido la función institucionalizadora de su participación en política. Las democracias necesitan partidos, aunque funcionen mal, aunque la gente los odie, porque es una constante en todas las democracias. La gente detesta a los partidos. Pero si vos querés gobernarte en democracia, no tenés alternativa. No descubrimos sustitutos todavía, así que tenemos que arreglarnos con ellos. Y por lo tanto hay que mejorarlos. Así que yo valoro lo que está haciendo Macri ahora, haberse dado cuenta de que su partido era importante. ¿Cómo busca preservarlo? Bueno, con estas jugadas de astucia, con el palo y la zanahoria, con el policía bueno y el policía malo. Entonces le dice a Milei, entrega lo que necesitamos para que gobiernes mejor y para que subsistamos como partido, o si no, te complicamos la vida. Es el típico juego de los dos policías. Claro, está bien. Antes de que Milei ganara las elecciones, tuviste una entrevista con Diego Sheinbaum, Sí. en TN, donde vos mirabas de una manera muy crítica la posibilidad de que ganara Milei porque no tenía diputados, porque no tenía senadores, porque no tenía intendentes, porque no tenía gobernadores, etcétera. Y decías, no recuerdo exactamente la frase, pero algo así como que era muy difícil que en términos democráticos pudiera gobernar Milei. ¿Ves en Milei actitudes autocráticas o en realidad autoritarias? Sí, pero son actitudes personales. Ajá. Ahora últimamente empezamos a ver medidas políticas también.
sobre todo respecto a la prensa. Ujú. Hasta ahora no formaba parte, fíjate, esto es muy importante. Milei está haciendo dos cosas que eran impopulares: ajustar y reprimir. Pero las dos se tornaron populares. La gente aplaude cuando le tiran gas a los jubilados y no dejan que los piquetes tomen la calle. Y la gente aplaude cuando ajusta incluso a los jubilados. Así que él está haciendo estas cosas que eran antipáticas y las tornó populares. Pero lo está haciendo sin un muerto. Hasta ahora la represión, todo lo que algunos pueden criticar, lo hizo de tal manera que nadie puede decir, acá viene un represor al que no le importa el costo humano. Ujú. En Perú, cuando reprimen, matan y no rinden cuentas. Mm. En Argentina, no. Por lo menos por ahora no. Esto es una característica de Argentina, no de Milei. Porque cuando ganamos el Mundial, 5 millones de personas manifiestan sin Estado. Salen a la calle, no hay un policía y no hay un muerto. Sí. Argentina es una sociedad pacificada. No lo era hace 50 años, ahora lo es. Milei lo que hace es gobernar una sociedad pacificada, donde no hay tiros, hay piquetes. Y él eso lo viene resolviendo. Mi impresión es que su ideología no es autoritaria, pero algunos dicen su personalidad sí. Ujú. Lo importante es que su práctica institucional no lo sea. Cuando él ahora manda este decreto donde dice que si preguntan con mala intención pueden enfrentar la justicia, eso es peligroso. Lo bueno es que, más allá de lo que piensa el presidente, Argentina tiene instituciones. Eso no va a pasar. No lo van a permitir. No lo van a permitir los legisladores, espero, ni los jueces. Y no lo van a permitir los periodistas, que se van a rebelar contra esto. Así que lo que yo decía con Diego Senkman, un presidente en minoría tiene en principio dos opciones. Si el Congreso no le deja gobernar, o el presidente cierra el Congreso, o el Congreso destituye al presidente. Y Diego me preguntaba, ¿y qué pasa si hay besamanos? Si de repente el poder seduce, gana el presidente y vienen todos los predadores, o buena parte de eso, a besarle El la mano, a anillo, sí. decirle, le pertenezco, que es lo que hicieron 5 diputados radicales ayer. En ese caso, Milei puede gobernar con la casta. No precisa ser autoritario. Compra, no mata. ¿Milei es la construcción de una casta nueva o realmente es anticasta? Las dos cosas. Mm. Porque él está contra la casta vieja. La Claro. nueva la necesita, no se gobierna sin casta. La casta tiene muchos nombres en la historia del pensamiento político. Oligarquía es el más conocido, otros dicen élites, y ahora se llama establishment, es el nombre genérico. Sí. Sí, en cualquier lugar del mundo, en cualquier país del mundo, son pocos los que mandan y muchos los que obedecen. Es la única manera de organizarse en una sociedad de masas. Y los que mandan habitualmente aprenden el empleo, aprenden la profesión, y entonces se van reproduciendo, se van quedando, porque son los que ya pagaron el costo de entender cómo se manda. La democracia lo que te permite es alternar entre castas, alternar entre élites. Cuando la casta peronista te defrauda, votas a la casta radical, y cuando esa te defrauda, votas al PRO, y cuando te defrauda, votas a Milei. La Libertad Avanza está constituyendo su propia casta. No lo digo yo, lo dice el senador Abdala cuando te cuenta que tiene 20 empleados en el Senado, de los cuales 15 están trabajando en San Luis para su campaña de gobernador, que es dentro de 3 años. Si eso no es la casta ¿dónde está? ¿Por qué crees que lo que era impopular hasta hace un par de años, que yo creo, esta es una opinión mía, permitime que, que me tome la A ver. licencia, complicaron mucho la vida o la posibilidad de decisiones de Mauricio Macri? Mauricio Macri siempre dice, me lo dijo a mí en privado, él se sintió siempre muy encorsetado por la corrección política, sobre todo, me decía, de tus correligionarios, con respecto a mí, de tus Sí. correligionarios, me decía, porque el radicalismo siempre la juega de moderado. ¿Por qué crees que en tan poco tiempo lo que era impopular, lo que era mal visto hasta hace un par de años, de repente se convierte en gobierno, ¿no? A través del insulto, de la denostación, de lo peyorativo, del discurso único y violento, etcétera. ¿Por qué pasó esto? Por el fracaso. Esto suele ser así. La acumulación de fracasos te lleva al hartazgo. Y cuando vos te hartás de algo, no lo querés más. Si podés, querés lo opuesto, lo contrario de lo que te hartó. No es la primera vez que pasa. Parece que nos olvidamos, pero hace 20 años los argentinos también votaron casi mayoritariamente en las elecciones intermedias a un presidente que proponía, fíjate vos, no equilibrio fiscal, sino superávit gemelo. La propuesta de Néstor Kirchner era superávit gemelo. Es tener superávit en lo fiscal y en lo comercial. Ni siquiera equilibrio. Sí.
Y en ese momento ganaba las elecciones, en 2003, por el azar de que Menem no se presentó porque perdía, y en 2005 arrasó en las provincias, sobre todo en la de Buenos Aires, donde su esposa le gana a la de Duhalde. Sí. Así que después destruyeron ese superávit, destruyeron el Estado, intervinieron en el INDEC, nos llevaron al desastre que hoy sufrimos, que es tener una moneda destruida y una autoridad presidencial deplorada. Ahora, Milei está haciendo lo mismo que hizo Néstor Kirchner, por supuesto que no le va a gustar que se lo digas, pero está reconstruyendo el valor de la moneda y la autoridad presidencial. Está haciendo lo mismo que hizo Néstor, son ciclos de 20 años. Los argentinos hoy defendemos algo que parece que nunca hubiéramos defendido, pero es lo mismo que se defendía con Kirchner. Equilibrio fiscal o aún más, superávit fiscal. Hay una construcción del discurso único. Yo sostengo que digamos, el 13 de agosto del año pasado a la noche, cuando Patricia Bullrich festejaba el triunfo de ella sobre Larreta Morales, por otro lado, Mauricio Macri sale al escenario, y para mí eso fue determinante, diciendo que estaba contento porque el 60% de los argentinos habían votado en contra del populismo. Y él sumaba el 20, no me acuerdo cuánto sacó Juntos por el Cambio, pero 27, 30, Sí. y los 30 de Milei, en contra del populismo. Yo escribí un Twitter poquitos días después, porque yo entendía que en realidad el 60% de la población había elegido populismo de derecha versus populismo de izquierda, y que en realidad el republicanismo se había quedado en ese 25 o 30% que había votado a Juntos por el Cambio. Esa es mi sensación, y hoy cuando veo el gobierno con el intento de establecer el discurso único, el ataque a los periodistas, bueno, o sea, manera de relacionarse con el otro, me convenzo cada día más que esto era no otra cosa que populismo. ¿Estoy alejada de la realidad en mi idea? No. Tu análisis es correcto. Tu análisis describía bien la realidad. El de Mauricio produjo la realidad. Claro. Cuando él sale a decir eso, lo que está construyendo es un escenario en el cual hay un resultado que él prefiere. Él prefería a Milei sobre Sergio Massa. Y para eso lo que necesitaba es que su gente apoyase a Milei. Cuando él se pone del lado y dice estamos del mismo lado, Milei y nosotros, todo por el cambio, lo que hace es habilitar a Milei. Es cierto que en un balotaje eso es lo que hay que hacer, pero acá estamos hablando de antes, estamos hablando de las PASO, ¿verdad? Sí, de las PASO, exactamente. En las PASO, lo que habría que haber hecho como estrategia para que Juntos por el Cambio tuviera chances, era dejar que Patricia tuviera protagonismo. Claro. Lo que pasa es que si uno entiende bien lo que pasó, Patricia se apichonó. Y Macri toma el escenario y con ese discurso produce la realidad de que el balotaje se empieza a jugar en la primera vuelta, porque los que van a votar Juntos por el Cambio en la primera se están pensando qué van a hacer en la segunda si se da. Claro. Porque Mauricio los habilita para eso. Así que si él hubiera hecho tu discurso, a lo mejor Patricia hoy era presidenta. Yo sentí esa noche, son emociones, yo era candidata acá en Jujuy, pero solo para cuidar los votos de Patricia y porque es mi amiga y la quiero, pero sentí no comparto que esté, digamos, su posición hoy libertaria desde ya, pero bueno, uno de los amigos los quiere más allá de todo. Y está bien que sea así. Sí, viste, en eso soy muy radical yo, los amigos son los amigos, diría Coti Cilia. Bueno, esa noche sentí que no la empoderó a Patricia. Es decir, yo sentía que él debía empoderarla a Patricia en ese momento, en el triunfo de ella, y sentí que, al contrario, lo había empoderado a Milei en ese discurso. Para mí fue muy choqueante. Fue exactamente eso lo que pasó. La cuestión es esta. Quizás él pensó que Patricia se tenía que empoderar sola. Y si eso no lo hacía, entonces no tenía capacidad de presidir este país. Claro. Sí. Creo que ella dio un paso atrás. Y cuando él ve que ella da un paso atrás, toma el paso adelante y le cede el cetro al que avanza. Me parece que Patricia tuvo responsabilidad. Le entiendo. Es muy difícil estar en esa situación y ya ella había tenido una mala campaña. Pero también con Diego Seikman. Fíjate cómo Diego es el periodista que saca lo mejor y lo peor de cada uno, donde se demuestra dubitativa y tira esta frase de la filosofía para el ser humano. Sí. Eso hizo que la gente que buscaba algo concreto dijera, esta candidata no me ofrece algo concreto. Pero Mauricio podría haber ayudado a solidificar esa candidatura. Lo que hizo fue entregarla. Si no lo hizo a propósito,
Lo hizo inconscientemente. Ahora, en un político como él, uno cree, todos tenemos inconsciente, pero él tiene también estrategia. El Coti Nocilia, paso a tema que justo lo mencioné. Yo siento que hemos visto pasar a muchos Santiagos Caputos de la vida, como le gusta decir a Feynman. Nosotros hemos tenido tal vez a uno de los más brillantes, que es el Coti, que todavía hoy, digamos, tiene mucho poder dentro de la Unión Cívica Radical y me parece que tiene mucho incluso que ver con lo que está pasando Lustó, Jacobiti. eh, Al paréntesis, yo siempre digo que Lustó no es radical, digamos, se afilió hace 5 años, pero bueno, no importa. Preside el partido, qué sé yo. Y, Ujú. digamos, después de Coti hubo en el peronismo los monjes negros, para decirlo de alguna manera. Ahora siento que Caputo es, Caputito, Caputín le digo yo porque no llega a categoría Rasputín, es como muy joven, como, viste cuando sos joven que vos crees que te llevas el mundo puesto y que cometés, obviamente, pecados de juventud. Mi sensación es que estamos en manos de este chico. Tal vez me equivoco y es, no sé, la octava maravilla y sale la Argentina adelante y dentro de unos años estaré diciendo cómo me equivoqué y qué razón tenían los otros. Pero haceme una descripción, un análisis, por favor, te lo pido, de Santiago Caputo. Bien, no lo conozco en persona, no puedo hacer analizar su capacidad intelectual, aunque obviamente debe ser inteligente. Lo que me interesa destacar es la diferencia que tiene con Cotino Siglia. A El ver, parecido lo sabemos. sí, Trabaja en las sombras, es una persona que piensa e influye. La diferencia es que Coti asumía la responsabilidad. claro, Coti fue el secretario del Consejo para la Consolidación de la Democracia y cuando la cosa se puso espesa, asumió el Ministerio del Interior, que era el más difícil porque tenía que controlar a la policía y a la calle, es sí. decir, tenía que garantizar una represión democrática en un momento en que el radicalismo, el gobierno, enfrentaba una oposición seria en la calle. Dio la cara, se hizo responsable, cobraba como ministro. Por ahora Santiago Caputo cobra como tercerizado, tiene un contrato, eso significa que no es responsable legalmente, no hay accountability, no rinde cuentas, no es persona políticamente expuesta. Si vos vas a pedir un crédito y tenés un alto cargo, te investigan especialmente. A él, en principio, no, porque no tiene cargo en el Estado, es decir, no se hace responsable y es la persona que sabemos que está proponiendo candidatos a jueces para la Corte Suprema, además de manejar el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia. Así que la gran diferencia con Coti es que Coti se hacía responsable. Bien, ahora vamos a... imagínate que te tengo al aire y te voy a exprimir, discúlpame, Andrés. Con gusto. ¿Cómo ves el 2025? ¿Cómo ves al peronismo, a la Libertad Avanza y al radicalismo en el 2025? La libertad avanza si no hay devaluación, va a ser una buena elección. Ujú, Lo que tiene que hacer es una buena selección claro, previa, es decir, los candidatos a legisladores esta vez que los pase por un tamiz, que averigüe si tienen patitos en la cabeza antes de mandarlos al Congreso. sí, Si hay devaluación, estamos hablando de otro país. Macri tuvo la devaluación después de la intermedia, en sí, 2018, gana la intermedia en 2017, tiene devaluación, pierde la presidencia. La devaluación te calcina los gobiernos. ok. Al peronismo lo veo de provincia en provincia, no necesitan hacer una gran alianza nacional porque en el 25 no votamos nacional. Mm, Cada provincia es un mundo, se pueden hacer diferentes coaliciones. El campo de batalla va a ser la provincia de Buenos Aires. claro, Creemos saber quién va a ser el candidato de Milei, expert, sí. no tenemos idea quién va a ser el candidato de Axel y o Cristina. Así que la evolución del peronismo depende de a qué equilibrio y decisión lleguen estos dos líderes, Axel y Cristina. Y el radicalismo va a ser posiblemente el más desordenado de los partidos, porque vamos a tener alianzas con la Libertad Avanza en algunos distritos y alianzas filokirchneristas en otros distritos. Y si se hicieran las cosas bien, podrían potenciar esa diversidad, pero temo que el radicalismo no haga esas cosas bien. Entonces, en vez de multiplicar, de usar la diversidad para multiplicarse, la usan para dividirse. Bueno, en el año 2011, Cristina Fernández de Kirchner obtuvo el 54% de los votos en primera vuelta. Uh -huh. Creo que en Jujuy nosotros acá
Yo era fiscal en una escuela y creo que perdíamos casi por el 63% de los votos. Era una cosa tremenda. En el 2013 Cristina pierde la intermedia, ellas pierde la intermedia, y en el 2015 pierde el PJ o el kirchnerismo, el gobierno a manos de un ingeniero, Gerardo Morales. claro, de un ingeniero cuyo partido inflaba globos amarillos, ¿no? Eh, yo siempre comparo la situación de Cristina del 54 y Milei del 56 con una enorme diferencia, que es que Milei tiene un núcleo duro del 30 y el resto eran votos prestados, ¿no? O son votos prestados. ¿Qué pasa en esos ciclos? Porque vos, si aquel 54 sacó el 54, luego va Rosario en el Monumento a la Bandera, dice vamos por todo, intenta la reforma judicial, que parece que no le importaba a nadie, y termina con una marcha el 8 de noviembre del año 2012, impresionante, que yo creo ahí empieza la debacle, por ahí me equivoco. Y resulta que hace lo que veo que hace Milei, porque parece que al 30% del gordo Dan, de los muchachos de él, no le importa el hijo y pueden justificar cualquier cosa respecto del hijo, pero se va a meter en la corte con una persona que para mí no tiene las condiciones necesarias para integrar la Corte Suprema de Justicia. Y la respuesta está para mí en lo que dijo Lilian Lemoyne en un momento. Dijo, yo no sabía quién era el hijo hasta hoy, siendo diputada nacional, ¿no? Como diciendo, ¿cómo pueden decir que hay millones de personas que saben quién es el hijo? Bueno, yo creo que Cristina también nos tomó el pelo intentando pensar que había millones de argentinos que no les importaba la Corte Suprema y sin embargo sí les importó. Y a Milei lo veo parecido, pero no sé si es un proceso que se puede, que pueda ser mirado en espejo respecto de aquel 54% inicial. Es muy importante lo que decís, porque con ese 54% Cristina perdió todas las grandes batallas que dio. Perdió contra el campo, Sí. antes, perdió contra los medios, especialmente Clarín, su detestado Mañeto, y perdió con la justicia, como bien decís. Perdió las tres grandes batallas con el 54%, con la mayoría de los gobernadores y con quórum en las cámaras. Sí. ¿Cuánto puede hacer Milei sin todo eso que Cristina tuvo? La respuesta es, depende de la oposición, depende del nivel de entreguismo que haya enfrente, pero sobre todo depende de Cristina, porque el Senado bloquea las designaciones de jueces. Así que si Milei consigue el nombramiento de quien sea en la Corte de Justicia, es porque lo acordó con Cristina, no hay segunda posibilidad. O el kirchnerismo vota a los jueces o no hay jueces. Así que esto te da la razón en lo que hablábamos hace un rato. Los populismos se encuentran. Están negociando algo que va más allá de la República, que pasa por al lado. Uno de los pocos que levantan la bandera de la República en esto es Macri, con mucha altura, porque él no dice, el hijo es corrupto. Dice, el hijo es controvertido y no es confiable. Y una justicia tiene que ser confiable. El César no solo debe ser honrado, la mujer del César, en este caso, debe también parecerlo. Yo no sé cuánto los inversores miran la justicia argentina, porque ellos lo que están viendo es cuál es la jurisdicción internacional. Nadie le cree a nuestros jueces, aunque no sean lijos. Pero si alguien piensa que la justicia argentina vale para algo, entonces el lijo es innombrable. Si lo nombran es porque hay un acuerdo entre los populismos. Y fíjate que esto es interesante. Se disuelve la grieta y se reconstruye algo por encima. La grieta anterior entre República y populismo hoy está disuelta porque junto por el cambio está en un magma. Y ahí es el radicalismo el que bajó la bandera. Porque dentro del radicalismo hay dos senadores, Carolina Lozada y Pablo Blanco, que hacen campaña contra el hijo, pero el resto está calladito, calculando. Hay otra vez más una muestra de la astucia de Macri, que recupera ese espacio, ocupa ese espacio y levanta esa bandera, cuando ve que los demás la abandonan. Andrés Malamud, yo te agradezco infinitamente esta conversación. Me quedaría horas charlando con vos, pero voy a ser educada y respetuosa de tus tiempos. Sé que en Ya octubre tendremos otra oportunidad. sé que en octubre volvés a la Argentina, ¿es así? Es así, es así. Si tenés un día, yo te invito a Jujuy. Hagamos una charla en Jujuy. Un día. Vení a Jujuy, Me encantaría. por favor. Si no es en este viaje, habrá próximos. Dale. Te Pero mando con un muchísimo abrazo gusto. enorme. Muchísimas gracias y que tengas una excelente semana. Igualmente, Rosario. Beso Gracias. grande. Adiós. Chao, chao.
Bueno, ¿qué decir?